Muy buenas tardes, maestros y maestras. Como cada martes, nos da muchísimo gusto recibirles. En este mes que estamos dedicando a visibilizar, a compartir buenas prácticas de nuestros compañeros, maestros, maestras, directivos, asesores técnico-pedagógicos, supervisores, y de verdad les damos la más cordial bienvenida. Sobre todo, y estamos muy contentos porque vamos a recibir a tres maestras, a tres directoras, subdirectoras de diferentes entidades. Tenemos representados hoy aquí al estado de Oaxaca, Sinaloa y Coahuila, quienes nos van a hablar de un gran tema, de cómo ellas a través de diferentes estrategias, de diferentes dinámicas, han podido hacer realidad parte de un eje articulador muy importante que es la inclusión. Qué importante tema para ayudar a las niñas, a los niños, a los jóvenes a vivir esta parte desde la escuela que implica conocer a personas diferentes, diversificar una relación con chicos y chicas que requieren apoyos diferentes. Pues hoy tenemos como eje articulador la inclusión educativa y estas buenas prácticas las maestras las sistematizaron durante todo un largo proceso de 6 meses en un foro que desarrollamos varias organizaciones que convocamos al Foro de Buenas Prácticas y este año hemos dedicado el tema de los colores de la nueva escuela mexicana y específicamente el tema de inclusión educativa le agregamos un sobrenombre y le llamamos todos sus tonos posibles. Y de veras nos da muchísimo gusto recibir primero a la maestra Alejandra Gómez Pacheco. Bienvenida, maestra. De veras qué gusto tenerla aquí. También va a participar la maestra Andrea Chávez Cázares. Bienvenida, maestra, por participar y darnos a conocer su buena práctica. Y también estará aquí con nosotros la maestra Hilda Xochitl Cabrera Hernández. Bienvenida, maestra Xochitl, y qué maravilla que ellas vayan a compartir sus buenas prácticas. Bienvenidas. Y maestros y maestras, les pedimos, por favor, que nos digan de qué otras entidades nos están acompañando, pero además aprovechen el chat de esta sesión para hacer preguntas, para hacer comentarios sobre este gran tema que hemos denominado inclusión educativa y todos sus tonos posibles. Muchas gracias, bienvenidos todos y vamos a comenzar con la maestra Alejandra Gómez Pacheco. Déjenme decirles que ella es docente, docente en el nivel educativo de preescolar. Atiende un tercer grado. En este cierre de ciclo escolar, ella fue acompañando a chiquitos, a chiquitas de tercero de preescolar. Ella colabora en el Jardín de Niños José Mariano Michelena del estado de Oaxaca y denominó a su buena práctica polifonía de amor en el aula. Qué bonito nombre, maestra Alejandra, y queremos conocer qué ha hecho usted en este tema de inclusión educativa. La dejo en el uso de la voz. Bienvenida, maestra. Felicidades de antemano y gracias por participar. Muchas gracias, doctora Patricia. Y sí, vamos a comenzar. Les quiero compartir cómo fue esta polifonía de amor en el aula. Una servidora, la maestra Alejandra Gómez Pacheco, y precisamente desde el bello estado de Oaxaca les voy a compartir. Adelante, por favor. Ok, les quiero comentar acerca un poco de la trayectoria académica.
Soy licenciada en educación preescolar, estudié en la Escuela Normal de Educación Preescolar de Oaxaca y tengo la maestría en educación con un enfoque en docencia e investigación. Para poder enfrentar este reto, y les cuento un poquito, en mi grupo hay un niño con autismo, con el trastorno del espectro autista, y un niño con alguna posible condición, pero no tiene un diagnóstico clínico. Sin embargo, se detecta dificultades tanto en el área cognitivo, del lenguaje y motoras. Para ello tuve que ingresar a algunos cursos, como creando una cultura de inclusión, el diseño universal para el aprendizaje y el desarrollo de habilidades socioemocionales en entornos educativos, además de ingresar a creando puentes entre la escuela y la familia. Es muy importante que la principal barrera para el aprendizaje y la participación, pues fui yo como docente por el perfil que tengo, sobre todo en una escuela regular. Adelante, por favor. Y bueno, ¿cómo fueron estas experiencias que contribuyeron a la toma de decisiones? Sobre todo sabemos que desde nuestro programa analítico en la lectura de la realidad es importante que nosotros observemos y sobre todo describamos cómo son esas características y particularidades de las niñas y niños. Ese ya es un reto saber que tenemos una diversidad en nuestras escuelas y donde conviven seres únicos. Bueno, y aparte de eso, también es muy importante reconocer que cuando se nos acaba la vocación, también tenemos lo que es la obligación. Y en el artículo tercero menciona que toda escuela regular debe garantizar el acceso y la inclusión de niñas, niños, adolescentes, incluyendo a todos, a todas las niñas y niños con alguna condición o discapacidad. Esto ya presenta un reto como docentes y sobre todo aquí en el estado de Oaxaca ya hay 12,000 casos de niñas y niños con TEA en escuelas regulares. Y entonces, en mi grupo, como que les comentaba, está mi alumnito con TEA y un alumnito con alguna posible condición o discapacidad. Y aparte también los demás niños neurotípicos, pero que también se requieren ciertas estrategias para que todos podamos entrar en lo que es la inclusión. A partir de ello, me empiezo a hacer preguntas, ¿no? Tenía este reto y es un caos para las docentes también, decir, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo los voy a apoyar? Y empezando a cuestionarnos, podemos llegar a formarnos un propósito. Y una de las principales preguntas que formulé fue, ¿cómo minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación que enfrenta Dante y Benito en tercero de preescolar regular? Es ahí donde reconocí que la principal barrera y una de las barreras fue mi perfil como docente. Adelante, por favor. Y bueno, para poder enfrentar y minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación, conocí dentro de estos cursos, dentro de la trayectoria académica, el concepto de polifonía. Y me encantó, en donde refiere a una presencia de múltiples voces, a la interacción, al contraste, al acuerdo o hasta la tensión. Se mezclan diversidad de pensamientos, de cultura y de experiencias. Además, existen múltiples formas de expresión y representación. Esto, enfocado al aula, es darle valor a las voces de las niñas y niños, a las familias y, por supuesto, a los docentes. Y por otro lado, otro concepto importante, el amor. Y el amor no como un modo romántico, no como algo efímero, sino como el arte. Y en el arte es el dominio de la teoría y el dominio de la práctica. Entonces, lo que vamos aprendiendo hay que llevarlo a la práctica. El amor, recordando lo que es responsabilidad, cuidado, respeto y sobre todo conocimiento del otro. Entonces, una vez que nosotros empecemos por uno mismo, por la mismidad, vamos a poder reflejarlo hacia la otredad. Y así es como se construye una polifonía de amor en el aula. Adelante, por favor. Y bueno, ya en el resumen de esta buena práctica, se contempla lo que son las relaciones de confianza como un pilar fundamental
para la inclusión y el bienestar de las niñas y los niños. Además, la transformación comienza al reconocer las emociones del docente. Para mí fue un caos, pero poco a poco podemos llegar al cosmos, a la organización, porque es importante tener apertura y disposición para cambiar y obtener resultados diferentes. Bien dicen, si un maestro no está innovando en las aulas, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Repitiendo prácticas tradicionales. La base emocional facilita la identificación de las barreras para el aprendizaje y la participación, y así podemos llegar a la implementación del diseño universal para el aprendizaje. Todo ello se contempla en el cumplimiento del principio del interés superior de la niñez. Adelante, por favor. Y bueno, uno de los resultados y de las estrategias que implementé en el aula fue la organización de manera estructurada. Ahí muestro cómo una de las paredes del aula me ayudaron para poder organizar tanto el pase de lista, el calendario, el uso de pictogramas para que las niñas y los niños pudieran tener ciertos ademanes en decir hola, por favor, gracias. Porque quiero resaltar que tanto Dante como Benito no tenían lo que fue el lenguaje oral. Todo era a través de señas, de señalar, de nada más estar haciendo ademanes. Y bueno, a través de ello, las niñas y niños también de todo el grupo aprendimos a cómo poder comunicarnos. También la organización del aula de manera estructurada permite tener una mayor comprensión, una participación activa y sobre todo la autonomía. Adelante, por favor. También el uso de la agenda. Coloqué en una mampara un poco grande en donde las niñas y niños iban observando todo el horario escolar que teníamos durante la jornada, desde un inicio de actividades rutinarias como saludarnos, cantar, el homenaje, la hora del recreo, clases de música, hasta el término, que era una casita en donde las niñas y niños iban dando cuenta que ya poco a poco nos teníamos que ir hacia casa con mamá y con papá. Entonces, esta agenda me ayudó a fortalecer el lenguaje oral y la comunicación, además de promover la autonomía y la participación. Fortalece la convivencia y sobre todo facilita la transición entre una actividad y la otra. Adelante, por favor. El uso del calendario. Aquí, algunas ventajas son el desarrollo de nociones temporales, estimula el aprendizaje visual y multisensorial, además fomenta la participación y el trabajo colaborativo y establece una rutina estructurada. Con esta actividad, las niñas y niños aprendieron de los números del 1 al 31, los meses, relacionar dibujos con las actividades diarias, el clima, la estación, los días. Esas fueron estrategias donde ellos solitos iban trabajando cada una de las actividades y en ocasiones sin necesidad que yo como docente estuviera presente. Adelante. Y bueno, con todas estas estrategias, las niñas y niños del grupo aprendieron a reconocer y valorar las fortalezas de sus compañeros. En una primera imagen se muestra que hay una niña ayudando a Dante para poder escribir su nombre. Cada una de las niñas y los niños ejercían un rol, por ejemplo, maestros de escritura, maestros de cuentos, maestros de matemáticas, entre otras actividades que ellos mismos iban asignándose. Además, también buscaban la ayuda de Dante, ya que él fue uno de los primeros que aprendió los números en la serie numérica a identificarlos y los niños sabían, entonces lo buscaban y le pedían ayuda. Otra de los resultados más impresionantes fue que Dante al inicio rechazaba todo contacto físico con sus compañeros y en la última foto terminó abrazando a cada uno, demostrándole cuánto los quería. Y bueno, a partir de esta práctica me pude dar cuenta, Dante ya va
ya va hacia la primaria y inició con un nivel 3, un grado 3 de autismo y ahorita ya está en un nivel 2 de autismo y comienza a tener su vocabulario, ya por lo menos tiene 5 palabras y entre de esas, sinceramente, y me causa mucha emoción, es mi nombre. Entonces todo el tiempo está Ale, Ale, Ale. Entonces, sinceramente, espero que en cada una de sus escuelas haya por lo menos un docente que quiera transformar su práctica. Muchísimas gracias. Al contrario, maestra Alejandra, gracias le damos nosotros por verdaderamente acompañarnos en el análisis de varias estrategias. Primero, déjeme decirle que me impresionó mucho su frase de cuando se acaba la vocación, se debe activar la obligación. Y sí es cierto, maestros, a veces nos cansamos, a veces tenemos mucho trabajo encima. A veces los comportamientos de nuestros chicos, de nuestras chicas, nos enfrentan a retos que nos generan confusión, estrés, y ahí a veces sentimos que se nos escapa un poco la vocación. Pero es cierto, se debe de activar la obligación y saber que los maestros y las maestras estamos permanentemente en esta dinámica de sacar energía para atender a nuestros chicos con problemas, a los que son más latosos, a los que tienen dificultades de aprendizaje. Y a mí me parece, maestra, que usted nos ha recordado el principio más importante de la inclusión. Todos son nuestros alumnos. Y nos ha dado otro principio, el de profundizar, estudiar cuando tenemos un caso específico. Todos nuestros niños nos enfrentan a retos y usted, con estos dos casos que atendió, decidió estudiar, profundizar, investigar cómo podía trabajar con ellos. Y me llamaron la atención estas rutinas, estos espacios estructurados, el manejo de la agenda, del calendario, que además de ser estrategias muy enfocadas a la atención con chicos especiales, con chicos con discapacidad o requerimientos específicos, también ayudan a todo el grupo. Son estrategias que podemos traspolar y que además se van convirtiendo en grandes elementos para el estudio, el que los chicos sean disciplinados, que lleven una agenda, que tengan espacios para cada una de sus actividades, son excelentes estrategias para irlos preparando para el estudio y, como usted bien lo señaló, para la autonomía. Y maestra, también nos dijo, la atención, las dificultades son grandes activadores de la innovación. El maestro con vocación aprovecha esos retos para innovar, para buscar soluciones y me parece que con toda su buena práctica usted nos ha llevado a explorar esta parte de los tonos posibles de la nueva escuela mexicana, específicamente en este eje articulador que es la inclusión. Maestra Alejandra, muchísimas felicidades y déjeme comentarle al grupo de maestros que ahora nos acompañan en esta sesión de martes con Grupóloga, que les hemos dejado en el chat la liga del libro, del documento donde está la práctica de la maestra Alejandra, pero también de las personas que van a participar compartiendo nosotras estrategias y sobre todo lo de otros maestros de diferentes entidades de la República. Maestra Alejandra, muchísimas, muchísimas gracias y felicitaciones. Toca la palabra ahora a la maestra Andrea Chávez Cázares. Déjenme decirles que ella es subdirectora académica de una primaria. Sí, ella ha trabajado muy cercano en este ciclo escolar con tercero, cuarto y quinto de primaria.
en la escuela profesora Belina León de Medina. Ella nos acompaña desde el estado de Sinaloa y ha titulado a su buena práctica Adoptando Educandos, tutoría docente para la alfabetización. Pues vamos a escuchar a la maestra Andrea a ver qué nos comparte que desde su buena práctica pudo ir empujando este eje articulador de la inclusión. Bienvenida, maestra Alejandra, felicidades anticipadas y bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas noches. Es un gusto y un placer estar en este momento con ustedes en martes con Grupo Loga. Gracias, doctora Patricia. En esta ocasión, desde Culiacán, Sinaloa, les voy a presentar la buena práctica que denominé Adoptando Educandos, tutoría docente para la alfabetización. Esta práctica es una estrategia que implementamos en nuestra escuela para eliminar barreras de aprendizaje desde la inclusión. Soy la profesora Andrea Chávez Cázares, tengo 30 años ya de servicio y últimamente he estado trabajando con, con niños gracias al, a la, ¿cómo se llama? Al rol que desempeño como subdirectora académica. He tenido la oportunidad de estar con todos los niños de toda la escuela en todos los grados, pero principalmente con aquellos niños que presentan algún rezago, sea en lectoescritura, matemáticas, principalmente con los grados de tercero, cuarto, quinto y sexto. Siguiente, por favor. Si me pone la siguiente. Perdón, maestra, tenemos una pequeñita dificultad, se nos trabó, le estamos volviendo a reactivar. Una disculpa. Eh, Sí, bueno, vamos a desactivar, ahí vamos, poco a poquito. sí, ok. Ahí estamos, maestra. Sí, sí. Esta práctica que denominé Adoptando Educandos, tutoría docente para la alfabetización, perseguía durante el ciclo escolar 2024-2025 disminuir el rezago en lectura y escritura, puesto que detectamos al inicio del ciclo escolar en tercero, cuarto y quinto grado varios alumnos que no estaban alfabetizados. Otro de los fines que perseguíamos era proporcionar a los alumnos no alfabetizados esa educación inclusiva y equitativa como prioridad. Otro de los fines era lograr alfabetizar a esos 16 alumnos identificados con rezago de alfabetización que estaban en los grados de tercero, cuarto y quinto. Ahorita, al terminar el ciclo escolar, lo logramos, solamente nos quedaron 3 alumnos después de haber trabajado con ellos. La estrategia estatal, aquí en Sinaloa tenemos una estrategia que se denomina Ningún niño o niña egresa de mi escuela sin alfabetizar, y en este ciclo se trabajó con docentes tutores. ¿Me ponen la siguiente, por favor? El objetivo general era lograr que esos 16 alumnos que estaban cursando tercero, cuarto y quinto consolidaran la alfabetización inicial a través de la intervención directa con los maestros tutores de la escuela, que decidieron aceptar el reto de tutorar a un alumno para que lograra la lectoescritura. Continuamos, por favor. Los objetivos específicos que nos trazamos en la escuela, los docentes tutores y una servidora, fue implementar prácticas directas y personalizadas con cada uno de esos alumnos que aún no lograba la alfabetización inicial, generar ambientes de confianza e inclusión que les permitieran a los alumnos desempeñarse adecuadamente y elaborar portafolios con las evidencias de los trabajos realizados. Continuamos. ¿Cuáles fueron los puntos claves de esta buena práctica? Primero, eliminar las barreras para el aprendizaje, tratar de minimizarlas al máximo, así como minimizar el rezago en alfabetización,
nos dimos a la tarea de realizar ese diagnóstico y registrar el nivel de alfabetización de todos y cada uno de los alumnos. Ahí nos dimos cuenta que teníamos niños no alfabetizados en tercero, en cuarto y hasta en quinto grado. Siguiente, por favor. Eso nos llenó de mucha incertidumbre y entonces decidimos participar los docentes de grupo, de dirección, de subdirección, personal de tecnología educativa, la maestra de biblioteca, para adoptar a uno o dos alumnos que tuvieran esa dificultad y les brindamos acompañamiento personalizado a cada uno de ellos. ¿En qué tiempos? Algunos niños los citábamos antes de entrar a clases, 10 minutos, 15 minutos antes para trabajar con ellos alguna actividad. También utilizamos los tiempos de la maestra de inglés. Mientras la maestra de inglés daba su clase, nosotros tomábamos ese tiempo, ese espacio y trabajábamos actividades de lectoescritura con los alumnos. También utilizamos algunas veces los espacios de la clase de arte. Siempre les respetamos su clase de educación física y sus recreos para poder que ellos se desempeñaran de una mejor manera y disfrutaran el trabajo con sus maestros tutores. Siguiente, por favor. Usamos un material que se nos proporcionó denominado Alternativas Didácticas para la Alfabetización Inicial. También utilizamos recursos que Supervisión Escolar nos proporcionó a través de un Drive, además de materiales concretos y digitales que cada uno de los docentes utilizó de acuerdo a su creatividad, así como diferentes estrategias de acuerdo a las necesidades de cada uno de los alumnos tutorados. Continuamos, por favor. Cada maestro diseñamos actividades de acuerdo a las necesidades de las y los estudiantes. Trabajamos actividades de lectura, de escritura, completar palabras, los llevamos a la biblioteca de aula y a la biblioteca escolar. Trabajaron ellos la lectura, la escritura. Usamos la tecnología. Siguiente. Y además, nosotros como docentes, como tutores, como responsables de esos 16 alumnos que aún no lograban alfabetizarse, trabajamos reuniones virtuales y presenciales para compartir los avances, las estrategias que nos estaban dando resultados, las dificultades que teníamos, los materiales que podíamos utilizar e intercambiar, así como las experiencias que íbamos logrando entre nosotros para fortalecer ese trabajo y las experiencias y brindarles a nuestros alumnos las mejores actividades para que pudieran sacar adelante la alfabetización. ¿Continuamos? No podíamos dejar de lado a las madres de familia, que fueron un pilar fundamental para continuar ese trabajo con los alumnos. Tuvimos la oportunidad de contar con una maestra de educación especial, quien a través de una dinámica les hizo constar a las madres de familia cómo los alumnos enfrentan situaciones difíciles para comprender el proceso de lectoescritura, que de la manera en que ellos se pudieran apropiar de los signos que para ellos son difíciles. Las madres de familia se dieron cuenta de la situación y prometieron apoyar más a los alumnos, puesto que se dieron cuenta que en primero, en segundo, en los grados anteriores no les habían dado esa importancia a la lectura y la escritura. ¿Continuamos? ¿Qué hicimos los tutores? Elaboramos portafolios individuales para cada uno de los alumnos con evidencia fotográfica, además de que realizábamos una descripción de la actividad que íbamos realizando, lo cual nos permitía sistematizar el trabajo y ver qué avances iban teniendo cada uno de nuestros alumnos tutorados. ¿Continuamos? ¿Qué cambios observamos en nuestros alumnos tutorados y en nosotros como docentes? Primero, de octubre a diciembre, 5 alumnos completaron el proceso de alfabetización. Los otros 11 demostraron avances notables en autoestima, en participación y desempeño y se mostraban motivados en el aula. En los trabajos que ellos realizaban tenían unas reflexiones más profundas, se animaban más a participar con sus compañeros, tanto de forma individual como en las pequeñas comunidades de aprendizaje que se formaban. Actualmente, al finalizar este ciclo escolar,
de los 16 alumnos con quienes trabajamos, solo 3 de ellos no lograron completar el proceso de alfabetización. Sin embargo, están a un paso de lograrlo. Es poquito lo que les hace falta para ellos completar su proceso. ¿Continuamos? Además, entre los docentes pudimos observar un mayor compromiso como planta docente, como colegas, una colaboración mejor y un uso creativo de los recursos didácticos y tecnológicos con los que contamos en nuestra escuela. Afortunadamente, nuestra escuela tiene internet, podemos hacer uso del cañón, de la computadora, le podemos acercar muchos materiales a los alumnos y eso les permite lograr mejores resultados. Además, la participación docente se vio incentivada por un puntaje para promoción horizontal que se les dio a quienes participamos como tutores. Continuamos, por favor. Eh, Como en todas las situaciones, pues se enfrentan dificultades. ¿Qué dificultades tuvimos? Inasistencias. Tuvimos muchas inasistencias de algunos alumnos y alumnas que por eso mismo estaban en esa situación. Desafortunadamente, y hay que decirlo, en Culiacán, Sinaloa, en estos momentos de septiembre para acá, hemos tenido muchas situaciones de violencia que no teníamos tan marcadas. Entonces, eso hizo que tuviéramos bastantes inasistencias. Algunas veces tuvimos que irnos de manera virtual, pero otras veces el miedo de las madres de familia por enviarlos a la escuela sí dificultó el trabajo. Otra de las dificultades que se presentó para la lectoescritura de los niños era la pronunciación. Algunos porque tenían situaciones físicas, pero otras porque tenían ese lenguaje mimado que así como hablaban, estaban escribiendo. Otra de las dificultades que consideramos es el corto tiempo de intervención. Como les comenté al inicio, era de octubre a diciembre donde los docentes tutores tenían, vamos a decir, la obligación de trabajar con los alumnos. Entonces, esa sí fue, el tiempo fue muy corto. Y la dificultad de algunos docentes que trabajaron con los alumnos para sistematizar las evidencias del trabajo. Hacían el trabajo, lo realizaban muy bien, sin embargo, para plasmarlo, ahí se les dificultaba por cuestiones de tiempo o por cuestiones propias de que lo iban posponiendo y entonces eso sí se dificultó un poquito. Siguiente, por favor. ¿Qué podemos recomendar para que esta práctica denominada Adoptando Educandos, tutoría docente para la alfabetización, tenga mejores resultados? Primero, extender esta buena práctica a todo el ciclo escolar o hasta que el alumno tutorado logre el objetivo, que es la lectoescritura. Incluir a alumnos de segundo grado, no solo de tercero a sexto, ya que la estrategia estatal contempla solamente a los alumnos de tercero a sexto. Sin embargo, la práctica y la experiencia como docente me ha dicho que en segundo grado es donde empieza ese rezago. Aun cuando la teoría nos dice que en primero y segundo es un ciclo donde se completa el proceso de la lectoescritura, a través de esos 30 años de servicio me he dado cuenta que es ahí en segundo donde debemos de iniciar a trabajar con esos alumnos que no lo lograron en primero para que no se genere ese rezago educativo. Otra de las recomendaciones es fomentar la tutoría docente en la escuela, pues fortalece no solo habilidades de lectoescritura, de matemáticas, sino la inclusión, la autoestima y participación de los alumnos y alumnas, así como el trabajo colaborativo entre los docentes. Se nos generan comunidades de aprendizaje. Siguiente. Además, otra recomendación muy importante es fomentar la empatía y el apoyo emocional a los alumnos, ya que eso les genera muchísimo beneficio, se sienten incluidos, se sienten parte de. Además, involucrar activamente a madres y padres de familia, estar en constante comunicación sobre los avances, sobre las situaciones que están entorpeciendo el proceso de los niños. Y fomentar entre nosotros los docentes la escritura y difusión de buenas prácticas a través de la sistematización y documentación de avances, ya que todos los docentes realizamos muchas y muy buenas prácticas, sin embargo, no las sistematizamos, no las hacemos visibles al resto de nuestros colegas. ¿Continuamos?
Esta práctica que realizamos en nuestra escuela demuestra que es más fácil para los estudiantes aprender con el acompañamiento necesario. Y les puedo decir que en mi escuela, en los grupos de tercero a sexto grado, alfabetizar es incluir. Sin embargo, adoptar a cada uno de los alumnos es comprometernos con el aprendizaje de cada uno de ellos. Muchísimas gracias. Es la exposición que les tenía. Al contrario, maestra Andrea, muchas gracias a usted por compartirnos todo este esfuerzo, todo este ejercicio de trabajo colegiado, en donde pues han advertido una forma de rezago poco identificada como tal y de exclusión, que es que los chiquillos no aprendan a un ritmo o de manera adecuada. Y algo que los deja atrás es esta incapacidad de leer fluidamente, de comprender lo que leen, porque esto los va rezagando en el grupo. A veces son chicos que guardan silencio y que a veces los maestros no logramos localizar. Qué maravilla que nos señale que el problema de aprendizaje, sobre todo de aprendizajes de contenidos fundamentales como es la lógica matemática, la comprensión lectora, es importante detectarlo para que no sufran nuestros chicos exclusión y no dejar que avancen esos problemas, porque cuántos chiquillos llegan a secundaria con estas dificultades de comprensión lectora y justo es lo que va haciendo otro problema mayor, no solo de falta de aprendizaje, de reprobación o de rezago, sino de abandono escolar. Chiquillos que vamos perdiendo, que van saliendo de la escuela y eso es un problema grave después en el ámbito personal, familiar, laboral, de exclusión. Muchas felicidades por pensar en la tutoría como una estrategia de acompañamiento uno a uno, también de decirnos y recordarnos que a veces la autoridad propone una estrategia, pero que las escuelas adaptan, como esto de incorporar a los chiquitos de segundo de primaria cuando ya empiezan con algunas dificultades. Por supuesto, la incorporación de las madres y los padres de familia como verdaderos coequiperos que vayan entendiendo que sus niños no tienen una dificultad cognitiva, sino que por alguna razón fueron quedando rezagados. Y esto que nos recomienda también el intercambio de estrategias, que los maestros platiquen qué les da resultado, intercambien maneras, estrategias didácticas, eso es muy importante. Pues qué manera tan interesante de cumplir con esta inclusión educativa centrados en los chicos que tienen problemas de alfabetización. Muchísimas gracias, maestra Andrea. Por aquí ya empiezan las felicitaciones, los reconocimientos a la labor tanto de la maestra Alejandra como de usted, maestra Andrea. Felicidades. Y vamos a concluir este martes con Grupo Loga con otra experiencia. Ahora toca la participación de la maestra Hilda Xochitl Cabrera Hernández. Ella es directora de un CAM, de un centro de atención múltiple, esto en el estado de Coahuila. Ella pertenece a la supervisión 118 de esa entidad y déjenme decirles que la maestra Hilda Xochitl ha denominado a su buena práctica redes académicas docentes para la intervención educativa de estudiantes sordos. Qué impresionante que ahora ya nuestras escuelas reciban a todos estos chiquitos porque la sociedad, y esa es la vocación de las escuelas inclusivas, aprendamos a trabajar, a convivir, a relacionarnos con todos los diversos culturales, étnicos, de discapacidad, de preferencias. Eso es la inclusión. Pues maestra Xochitl,
Platíquenos qué fue lo que hizo usted. Bienvenida. Maestra, le mandé a la persona mi presentación, no puedo, bueno, sí, ya puedo presentar yo también, ya me di cuenta. Ahorita me comentan si ya pueden ver mi pantalla. Ya pueden ver mi pantalla, Se ¿verdad? está cargando, Perfecto. maestra, se está Ok, cargando. perfecto. Bueno, por Sabe que mientras, déjenme, luego tarda un poquitito en verse en la pantalla. Estamos viendo su nombre y está diciéndonos aquí que está perfecto. cargando. Listo, creo que ya la ven. Ahora Muy sí. bien, gracias. Pues bueno, primero déjenme comentarles por qué surge esta práctica, ¿no? Y por qué se llama modelo bilingüe bicultural, una ventana a la enseñanza de estudiantes sordos que tiene este fundamento. Primero déjenme comentarles que soy maestra de educación especial, en la mañana soy ATP de una supervisión y en la tarde soy directora de un CAM. Y me dedico a la educación superior. En educación básica tengo 28 años, en educación superior tengo 25 años, pero en mi vida laboral también soy intérprete en lengua de señas mexicana certificada por la norma 1319 de conocer. Y pues bueno, soy perito intérprete en el Tribunal Superior de Justicia y pues cada vez que viene el gobernador, el presidente municipal, etcétera, siempre yo interpreto los eventos en lengua de señas. Entonces, muchos años también me dediqué a trabajar en un CAED. Estuve 10 años en un CAED, es un centro de atención a estudiantes con discapacidad, donde saben que en un CAED nos dedicamos a trabajar la educación media en estudiantes con discapacidad. Y en mis universidades, pues siempre promuevo la inclusión, ahora con estudiantes, porque soy parte de un observatorio de políticas públicas incluyentes universitarias para la inclusión de estudiantes sordos en la educación superior. Entonces, mi gama de ámbito, pues, es desde la educación básica hasta la educación superior, ¿sí? Por eso, lo más importante para mí, pues, son las redes académicas, porque los niños sordos, los niños nos van creciendo, o sea, ya no están solamente pequeños, ¿no? Entonces, cómo surge esta investigación que ustedes van a tener en sus manos? Primero, he tenido un poquito de reconocimiento aquí en mi estado, porque pues toda la gente que se dedica a los niños sordos o que tiene chicos sordos, ya sea en su cama o USAER, pues me pregunta, porque sabe que yo me he dedicado a la atención de personas sordas. Entonces, una supervisora me habla y me comenta que quiere que dé un curso porque tienen en su supervisión 30 niños sordos en todo, desde educación inicial hasta educación secundaria. Y entonces le digo, es que a mí me desgasta mucho estar por supervisión, porque las supervisiones, de hecho, hoy fui a una primaria donde vamos a tener 5 niños sordos el próximo ciclo escolar. Entonces le digo, ¿qué te parece que entonces no sea una supervisión? Déjame hablar con el director de educación especial, que dicho sea de caso, pues es mi amigo, y le digo, oye, pues fíjate que estas supervisiones se me han acercado. ¿Qué te parece si mejor te propongo que no trabajemos con una supervisión, sino que trabajemos con los municipios de Saltillo y los que están a su alrededor? Así empieza la práctica, con una práctica informal y pues ahora se volvió así muy grande y una estrategia que tenemos en la dirección para el próximo ciclo escolar. Entonces, esta investigación trae como mi preocupación son los maestros de educación especial de USARICA, pero también los maestros de educación básica, que esta es la siguiente etapa que sigue, los maestros de educación básica. Y lo que me juntan en un primer momento, el primer grupo, porque llego a tener dos grupos, el primer grupo tiene 115 maestros y el segundo grupo tiene 85. Entonces ahorita tengo capacitándose 210, 215 maestros alrededor. Entonces ustedes saben, los que han trabajado con estudiantes sordos, que el meollo de toda la educación de los sordos es la lengua escrita, ¿no? Siempre es algo que me cuestionan, me preguntan. Mis trabajos de investigación, tanto de maestría como el doctorado, tienen que ver con estudio de comunidades sordas. Mis trabajos de investigación han sido cuantitativa y cualitativa y cómo trabajar con personas sordas adultas, el español como segunda lengua. Entonces, por eso surge esta experiencia que yo tengo es, digamos, la que puedo compartir con los maestros, ¿sí? Y su objetivo, pues, es principalmente
que se promueva la lengua de señas como la lengua materna y fomentando la colaboración entre los profesionales que somos los docentes, los intérpretes, los alumnos y las familias, porque esta práctica tiene esta transversalidad. Y pues en principio, pues ¿qué objetivos me fijé? Primero, pues nos falta mucha formación especializada y eso me di cuenta. No solamente me supongo que en esta discapacidad, con respecto a la atención de esta discapacidad, pero nos falta mucha atención. No solamente fue Saltillo, porque la gente, Saltillo es una ciudad, la capital del estado, pero tiene municipios alrededor, que fue lo que nos pudimos juntar, ¿no? Entonces, pues me propuse pues tener un poco mayor de formación profesional en el ámbito del modelo bilingüe y cultural. Ya teníamos 20 años trabajando este modelo en México, pero no hemos llegado así como que a trabajar en todos los estados como el modelo lo dice. Es un modelo que tiene una raíz lingüística y una raíz socioantropológica, no desde un modelo de inclusión, como lo tenemos aquí en México, ¿no? Y la importancia que los maestros reconozcan a la lengua de señas como su lengua materna. Eh, y sin duda, lo que más me piden son materiales, la edición de videos. Entonces, ahorita les voy a platicar qué estuve haciendo para poder trabajar con ese ámbito que mucha gente me preguntaba. Favorecer los procesos de inclusión. Yo estoy preocupada porque en mis trabajos de investigación lo comento. El problema que no tengamos estudiantes sordos en la educación superior no es de la educación superior, es de la educación básica, porque no hay herramientas de consulta, de trabajo, de conceptos abstractos que pudiera tener un texto un estudiante en educación superior. Entonces no tenemos tantos profesionistas sordos, porque no, la educación básica, pues hasta maestro de apoyo tenemos hasta secundaria, pero ¿qué pasa en educación media y qué pasa en educación superior? Nos dice la CONAPREN que el 0.034% de una persona con discapacidad puede llegar hasta educación superior, pero de esta es muy baja en estudiantes sordos. Y bueno, necesitamos trabajar con mano cadena, o así el enfoque multidisciplinario y compartir estas experiencias que yo he construido a lo largo de estos, pues casi 28 años que yo me he dedicado a las comunidades de sordos, ¿no? ¿Qué es lo que empiezo a hacer? Pues empiezo a hacer fichas técnicas de lo que era una reunión, se volvieron 5 reuniones y que fue creciendo el grupo de maestros, o sea, fue creciendo, donde, bueno, pues ustedes no sé si saben, pero nosotros los intérpretes de lengua de señas, ahí tenemos una certificación que es la norma 1319. Y esto es lo primero que me permitió a mí, por ejemplo, pues trabajar con personas, es este certificado de la norma Conocer 319. Tenemos que presentar exámenes, como cualquier intérprete en lengua de señas, en lenguas, perdón, un intérprete en conferencias de lenguas orales. Y es una norma que solamente en el estado la tengo yo, por ejemplo. O sea, no hay intérpretes de lengua de señas certificados, por eso mucha gente pues sabe señas, pero no está certificada, porque necesitas que los exámenes te los ponen las personas, tanto intérpretes como comunidades sordos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues empecé a conformar un primer equipo, un primer grupo de educadores de educación, así se llama, educadores Coahuila del modelo bilingüe y cultural. Ahorita soy la representante nacional del modelo bilingüe y cultural, porque la comunidad grande está en la Ciudad de México. Y estos 94 miembros empezando, pues ya nos volvimos 220, pero esta es la historia. Entonces empecé a hacer reuniones con la gente, a tomar QR de la asistencia para medir, y otra cosa era comprobar ante la Dirección de Educación Especial que necesitábamos capacitación. No sé en sus estados, pero la capacitación de nosotros aquí en Coahuila se ha centrado en los grupos que tienen chicos TEA, autistas. Los chicos sordos y los chicos ciegos no tenemos capacitación. El Programa Nacional de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial, donde podemos tener dinero, tampoco tiene presupuesto para los chicos sordos. En que yo le decía a la maestra, necesitamos una cámara, grabar videos, editar materiales para las escuelas, ¿no? Y bueno, así es donde empezamos esta aventura de nuestros, creé un diagnóstico, ya tengo un diagnóstico de ciento, no, son 205 maestros, donde mido desde habilidades de lengua de señas, cómo enseñas, cuántos años, dónde estás en USAER. Ya tengo una base de datos donde están los niños sordos, en qué nivel, bajo qué,
este diagnóstico se lo presenté a la dirección como parte de la formación continua para el próximo ciclo escolar, porque le digo, mira todo lo que necesitamos en la cuestión de la discapacidad. Y entonces aquí ya tengo una base muy grande de base de datos de maestros, tanto de USAER como CAM, donde está. Entonces, por eso la siguiente etapa es educación básica, ¿no? Y pues empezamos a juntar, este es el segundo equipo, el segundo grupo tenemos 85, donde hablo desde las habilidades, que es el modelo bilingüe y cultural, cómo es el español, cómo es la lengua materna, todo lo que tiene que ver con comunidades sordos, los papás, el maestro, las prácticas, y me agarré de nivel por nivel, o sea, expliqué desde educación inicial hasta educación superior, prácticas desde el modelo bilingüe y cultural, pues para poder trabajar con los equipos independientemente del nivel que estuviera, ¿no? También les digo, son parte de mi buena práctica, porque yo creo que si no hacemos redes académicas, por eso mi tema se llama redes académicas, que quiere decir que a lo mejor, pues yo no puedo atender a todos los niños, pero sí tengo que preparar a los otros maestros. Ahora, yo no soy la asesora del nivel, pero todo el mundo me consulta, entonces yo le decía al director de nivel, pues déjame entonces, por lo menos permíteme capacitar a los maestros, comparte. Yo fui muchos años asesora de educación especial en el nivel, pero ya me regresé a ser asesora ATP de una supervisión por las reformas de la ley. Pero sí, sí, toda mi vida he sido asesora, entonces eso me ha facilitado mucho pues para el manejo de grupos y trabajo de grande, ¿no? Creé una clase en Classroom donde ellos pueden descargar todos los materiales que tengo. Pues qué, pues lo que yo más tengo en la vida son materiales para trabajar con chicos sordos, ¿no? Entonces ahí subo videos, subo materiales, hago ejercicios, les pongo villancicos, las canciones de Navidad, las canciones de graduación, que ahora me piden mucho, toda esa parte que es, se me hacía más fácil, las compartí en un Drive y las compartí en una clase de Classroom para que ellos pudieran acceder al material, ¿no? Se nos fue creciendo el grupo, poco a poco, pues fuimos, el primer grupo, eh, después cuando empezaron a enterarse las demás supervisiones, pues empezamos a crecer, se tuvo que abrir otro segundo grupo por la cantidad de personas que querían la capacitación. Y les quiero decir, esta capacitación tiene un cero costo, es decir, ni está presupuestada en el programa de fortalecimiento, ni está presupuestada como la dirección. Entonces llegamos a tener convivios y todo eso, pero financiado desde nosotros, desde lo pronto, cercano, ¿no? Contamos cuentos, les enseñan a narrar en lengua de señas cuentos, cómo se trabaja la lengua escrita, etcétera. Entonces, la verdad me permitió trabajar muchas cosas. Ahora, ¿cuáles son los principales cambios observados que tuve a través de esta práctica? Pues esta práctica, primero, es un reclamo de la comunidad de sordos, ¿eh? Yo soy la intérprete de la Asociación de Sordos de aquí, que son 3 asociaciones de sordos, entonces siempre pues voy. Yo tengo un programa que se llama La Inclusión la Hacemos Todos, un programa de radio, y ya son los viernes de cada 15 días. Entonces estuve de invitados a la comunidad de sordos por los 20 años de reconocimiento de la lengua de señas mexicana, un reconocimiento que tenemos de la ley del 10 de junio. Y la primera que me hicieron los chicos sordos que invité al programa fue precisamente eso. Oye, qué bueno que nos dijiste, porque llevé a la comunidad de sordos a la última sesión para que se enteraran ellos, porque es un reclamo que los maestros no sabemos lengua de señas, que los maestros no atendemos a los chicos sordos. Entonces, pues lo segundo es que me permite a mí ahora sí que como desde afuera, pues me permite proponerle a la Dirección de Educación Especial cambios. Algo muy preocupante para mí, porque si no hay atención especializada en esta área, no sé en sus estados. Y lo que fueron primero 3 sesiones, pues se volvieron 5, porque cada vez querían más y más cosas, entonces pues nos daban permiso, pues ahí vamos, ¿no? La última sesión fue la semana pasada, ya de clausura y sus constancias y todo. Elaboré un diagnóstico, indudablemente me va a ayudar mucho para proponerla a la dirección el próximo año. Este diagnóstico de necesidades de atención es muy especializadas en este campo de la atención educativa a los chicos sordos, acciones de seguimiento, que es lo que les digo de educación básica, e integrarlos a todos en un grupo de WhatsApp, porque lo primero que me dijo el director, ay, sí, los que quieren, y lo digo, y me dice, ¿cuántos tienes en el grupo? Le digo, 220, y me dijo, ¿qué? ¿Juntaste a 220 maestros? Le digo, sí, y si más quisiéramos más, porque
Yo creo que él no creía que fuéramos tantos los que tuviéramos niños sordos en las escuelas, porque van desde de los que están en Zencay y SEI, o sea, los chicos de intervención temprana, hasta los que están en secundaria. Y pues compartí material de apoyo en Classroom, ¿no? Algo que me queda mucho de pendiente es este cambio, o sea, hubo una riqueza en el cambio de experiencias. Les hablo desde mi formación. Aparte soy intérprete de lengua de señas, pues toda la parte, yo he viajado siempre al IPLIAP, no sé si no saben qué es IPLIAP. IPLIAP hace el Congreso de Señales, las señales quiere decir enseña lengua escrita al niño sordo y son congresos que son anuales. Viajo a la Ciudad de México para eso. Tengo 22 años viajando siempre cada mayo a esos cursos, ahí donde conozco a mis amigos sordos, a mis amigos de lucha, a los maestros de lengua de señas, etcétera, ¿no? Pero que me permite también dar un acompañamiento y dar estrategias desde lo que se hace en otros estados y crear materiales colaborativos, porque a final de cuentas, pues el maestro lo que quiere son recomendaciones, etcétera, ¿no? Y que no esté solo, porque en la dirección no hay una persona que esté dedicada a esto. O sea, la verdad es que tenemos mucha ausencia de personal capacitado. Bueno, les hablo de yo desde mi estado y que esta buena práctica, bueno, haya escalado, porque pues se admiraban mucho de toda esta parte de acompañamiento que no se acabó solamente en eso, ¿no? Y bueno, termino nada más comentándoles que este modelo bilingüe bicultural, pues ha sido, ya estábamos en el periódico, ya es una estrategia del Estado educativa, porque ya el secretario fue a dejar las constancias y cuando vio que había como 200 personas, 50, fueron 250 al final y le dieron una carta que querían seguir teniendo capacitación. Y creo que les dice, es que es una respuesta educativa, sí, pero no fue una respuesta desde la dirección, sino desde los mismos escuelas que querían la capacitación. Y bueno, hasta aquí dejo mi comentario. Espero que les haya un poco ayudado yo lo que hago desde mi estado y pues cualquier duda o comentario, estoy aquí a sus órdenes. Pues maestra Xóchitl, también felicitarla y déjeme decirle que la gran lección que nos deja es cómo los maestros organizados pueden llegar a escalar una estrategia estatal y que tenemos que impulsar alguna cosa, maestra Xóchitl, para que esto se visibilice a nivel nacional. Fíjense, hemos tenido en este grupo de buenas prácticas muchas experiencias que una vez que un maestro o una maestra sistematiza algo, la escala, otros maestros se unen, de repente las autoridades estatales los empiezan a incorporar. Y no se trata de crecer laboralmente, se trata de hacer notar el gran trabajo que realizan las maestras y los maestros mexicanos. Nosotros tenemos la convicción, y esto nos lo subraya la maestra Xóchitl, de que en las aulas mexicanas, en las supervisiones, en los diferentes espacios educativos en México, pasan cosas muy interesantes, pero necesitamos darlas a conocer, necesitamos organizarnos y eso es lo que nos comenta la maestra Xóchitl. Nos hace ver la importancia de atender a estos niños, tanto a los niños sordos como a los niños ciegos. Qué importante es que todo niño encuentre un espacio adecuado, seguro, con el seguimiento para desarrollar todas sus capacidades. Nos subraya también la importancia del diagnóstico, de compartir materiales e información como parte de su buena práctica. Pues maestra Xóchitl, también felicitarla. Quiero que volvamos a tener aquí en el recuadro a la maestra Alejandra Gómez, a la maestra Andrea Chávez y por supuesto a la maestra Xóchitl, a quien de verdad desde el grupo de buenas prácticas reconocemos cómo ellas han hecho posible visibilizar la inclusión educativa, es decir, todos los tonos posibles de cada niño deben de ser parte de una escuela.
Esa es la verdadera inclusión. Y nos han hablado de TDA y de espectro autista, nos han hablado de rezago educativo como otra forma de exclusión y también de los niños sordos. Vean cuántas cosas falta de atender en el país. Pues maestra Alejandra, maestra Andrea, maestra Hilda, muchas felicidades a todos. Aquí nos comentan felicitaciones, agradecimientos por compartir estas estrategias. Y maestros, nadie va a venir a ayudarnos. Nos tenemos que organizar para que en una supervisión, en una escuela, puedan irse desarrollando las estrategias que nuestros niños necesitan para continuar su camino y no detenerse nunca. Nos vamos a formato de galería para vernos todos juntos. Déjenme decirles que de acuerdo a lo que nos comentaron, tenemos representación de los estados de Querétaro, Ciudad de México y Oaxaca. Maestras y maestros, muchísimas gracias a todos y los esperamos el próximo martes, que seguiremos visibilizando buenas prácticas hechas, desarrolladas, integradas por los maestros mexicanos. Gracias a todos. Un abrazo fuerte. Gracias. Felicidades, maestra Alejandra, maestra Andrea y maestra Xochitl. Y a todos los que nos acompañan, un agradecimiento especial. Un abrazo a todos. Gracias.